Bueno, para que más tarde se quejen, critiquen su visita, yo no sé qué haga falta de mí, me llamo Vladimir. Y la pregunta de si conocen o no Guadalajara es para entender cómo funciona la ciudad. Creo que no hace falta estar en la ciudad más que unas 2, tal vez 3 horas para percatarse de que todo lo bonito está de aquel lado. La mayoría de los centros comerciales, la mayoría de las ciclovías, las áreas verdes están bien cuidadas y tienen romero y lavanda, los edificios diseñados por Luis Barragán, los bares con tragos coquetos, los restaurantes de sabores extranjeros, están allá. Y de este lado de la ciudad, o como decimos los habitantes, de la calzada para acá, hay calles sin pavimentar, hay casas cayéndose, hay una mayor presencia de personas en situación de calle, de personas en el trabajo informal o sin trabajo, y hay un edificio de 25,000 metros cuadrados que, pese a que funciona como un museo, le seguimos diciendo ¿cómo? Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas es el nombre que este edificio tuvo de 1828 a 1980. 152 años en los que les dio alimento, educación y refugio a cualquier persona que lo necesitara. Entonces, si la calzada Independencia, una avenida que tenemos aquí cerca, parece marcar el desarrollo de la ciudad en el 2024, imagínense con qué se encontró el obispo Cabañas en 1796 para que fuera necesario construir este edificio. La idea de que el este es más pobre y el oeste tiene más desarrollo tiene que ver, por supuesto, con la conquista. Cuando Cabañas llega a Guadalajara, la ciudad más bien estaba dividida entre los novohispanos de aquel lado y de este lado del río San Juan de Dios, la otra población. En su mayoría, personas enfermas, abandonadas, en condición de discapacidad y, por supuesto, muchas niñas y niños que seguramente no fueron deseados. Cabañas originalmente iba a ser el arzobispo de Guatemala, pero llegando a este territorio, viendo que el obispo había fallecido, él toma ese nuevo lugar y para demostrar que era igual de generoso que los otros obispos que le habían predecido, sí, claro, manda contratar a Manuel Tolsá para que diseñe este edificio y a pesar de que mide casi lo mismo que la mitad del Vaticano, su construcción apenas si tomó 5 años, de 1805 a 1810. El lugar tiene 106 habitaciones, 23 patios, 78 pasillos y 2 capillas. Y basta con que veamos las 2 salidas laterales de este edificio para percatarnos de que las fuentes, los patios, las columnas son idénticos. Todo el lugar es simétrico, con la intención de que estando de este lado exclusivamente los varones y teniendo el mismo edificio que del otro lado, pues no tuvieran pretexto para encontrarse con las mujeres o viceversa. El edificio, con el nombre de la Casa de Caridad y Misericordia, abrió sus puertas en agosto de 1810. Entonces creo que ya saben por qué no le decimos la Casa de Caridad, ¿cierto? ¿Qué pasa en agosto de 1810? Con el estallido de la Guerra de Independencia, unas semanas después de que el obispo diera apertura a este edificio, un grupo militar lo toma, dejando a las personas que recién se instalaban aquí otra vez en las calles. Esos soldados toman el edificio durante 14 años, más que lo que duró la guerra y desgraciadamente lo que le quedaba de vida al obispo Cabañas. Como este fallece en 1824, hasta 1828 que recuperan el edificio, le dan ese nombre de hospicio en homenaje al fundador. Y 152 años es algo que se puede decir en 2 o 3 segundos apenas, pero imagínense todas las cosas que el Hospicio Cabañas tuvo que soportar. Pensemos, por ejemplo, que de 1852 a 1874, 3,000 niñas y niños estaban viviendo aquí al mismo tiempo, más otros diferentes grupos de personas que necesitaban también este hogar. Y pensemos, por supuesto, el desarrollo de la historia de México. Además de la Guerra de Independencia, este edificio tuvo que ser cuartel en otras 7 ocasiones. Y de todas ellas solo voy a señalar 2 en particular. La Guerra de Reforma, porque después de ella se separan el Estado y la Iglesia, y el Estado de Jalisco toma el Hospicio Cabañas, motivo por el cual en esta capilla ya no tenemos altares o figuras religiosas, y la Guerra de Revolución Mexicana. Porque si bien la Guerra de Revolución no tuvo un efecto tan fuerte en esta zona de México, los proyectos que se construyen después de la Revolución hoy día siguen afectando nuestras vidas. ¿Qué está pasando aquí? México es un territorio que fue ocupado por diversos grupos de personas desde hace como 8,000 años, ¿no?
Y algunas de esas culturas todavía siguen vivas o intentan sobrevivir en el territorio mexicano. Pero para el año de 1922, que terminaba la Guerra de Revolución, el Estado necesitaba las grandes fábricas, máquinas y desarrollos de la Revolución Industrial. La idea era que México necesitaba poder competir con las economías de los otros países, cosa que tal vez no era tan necesaria para los habitantes de México. Pero el Estado necesitaba de esos habitantes para que trabajaran en las fábricas y en todos estos nuevos espacios. ¿Cuán difícil iba a ser para el Estado que la gente aceptara todos estos cambios, en su mayoría provocados por grupos extranjeros después de una guerra civil? ¿Cuán difícil iba a ser para el Estado que 100 culturas diferentes, con 100 formas de vivir y 100 lenguas distintas, se pusieran de acuerdo para que todo saliera bien? Entonces, estos murales y la enseñanza del español a través de la Secretaría de Educación Pública iban a establecer la nueva mirada sobre